Bueno, todo bien, nos alegra mucho poder realizar esta segunda sesión de consultorio laboral. Muchísimas gracias al doctor Juan Uribe por estar presente ahí. Eh, Les saludamos desde Ponce, Bogotá, para compartir con ustedes esta segunda sesión de charlas Meet sobre consultorio laboral con el doctor Juan de Dios Uribe. Ya lo tuvimos la oportunidad de presentarlo eh, hace 2 días, el día martes, en nuestra primera sesión. Un resumen rápido de esa sesión. Estuvieron conectadas casi 200 personas a lo largo de la hora y 45 minutos que nos regaló el doctor Juan de Dios Uribe, respondiendo a las inquietudes de todos ustedes. Cerca de 50 inquietudes respondió el doctor Juan de Dios sobre distintos temas relacionados con el ámbito laboral en las estaciones de servicio. Y hoy pues tenemos una segunda sesión, segunda y última, aclaro, segunda y última sesión. Eh, Él ya compartió sus datos, ahora al final de esta charla también los volverá a hacer, su correo electrónico, su número celular, para que quien quiera consultarlo ya directamente lo pueda hacer con consultas ya particulares. Le repito, nuestra segunda y última sesión de este tema de consultorio laboral. Les recuerdo las normas básicas que hemos establecido para este esquema de charlas Meet. Quien quiera hacer una pregunta levanta la mano o la puede escribir por el chat también. Vamos a tener tandas de preguntas levantadas por la mano o tandas también de preguntas del chat. Así que por cualquier vía estaremos atentos a recibir sus inquietudes. Les recuerdo, si ya el doctor Juan ha respondido la pregunta o la pregunta ya se ha hecho, pues no la haga, porque ya se respondió, es lo más sencillo. Obviamente, si hay dudas adicionales, pues estaremos ahí pendientes de recibirlas. La persona a la que le demos la palabra en la levantada de mano, por favor, habilitar su micrófono, estar pendiente. Hace 2 días pillamos a varios dormidos por ahí. Si se duerme, por supuesto, pierde el turno porque vamos en orden de levantada de la mano. Y le agradecemos prender su cámara para que podamos verlo solamente a la persona que le demos la palabra. Eh, bueno, y pues con todo el respeto, por supuesto, como siempre lo hacemos, se portaron muy bien en la sesión pasada. La idea es que tengamos el micrófono apagado es para que podamos escuchar bien los conceptos que emite el doctor Juan. Y bueno, ya con eso damos inicio a esta segunda sesión. Quisiera de arrancada preguntarle al doctor Juan qué impresión tuvo de la primera sesión, así como en rasgos generales de las inquietudes que se presentaron por las estaciones. Hagamos un resumen rápido ya para arrancar con las primeras preguntas. Claro que sí, Mauricio. Buenos días y buenos días para todos los aportantes que nos escuchan y se conectan a esta charla. Mauricio, yo creo que el ejercicio fue bueno. Considero que existen muchos incumplimientos de las disposiciones laborales, de todo lo que se deriva con el contrato de trabajo, pero como dije en la charla pasada, no es que sea un tema intencional. Yo creo que son demasiadas cosas. Las estaciones de servicio en su rol de cada día en su operación tienen un sinnúmero de actividades, es una actividad bastante regulada, muchos entes de control encima. Entonces, eso hace pues que el tema laboral, digamos, quede un poco rezagado, pero importante el interés de la gente. Creo que ese ejercicio sirve para prevenir lo que siempre he dicho, la prevención jurídica, y para que ustedes en cada una de sus estaciones evalúen y corrijan lo que de pronto no se viene haciendo de manera específica ni taxativa como dice la norma, porque precisamente en estos espacios es como una alerta, es como el semáforo en amarillo de decir, bueno, aquí está pasando esto, estoy incumpliendo, voy a corregir, y aquí no tenemos algún tema de sanción, sino que es un tema netamente, digamos, pedagógico, es un tema netamente académico, obviamente enfocado
pues a poder llegarles a cada una de las estaciones y darles como esa asesoría y darles esa alerta, decirle, ojo que si está haciendo esto así, lo está haciendo mal, corrija. Entonces yo creo que este ejercicio es bueno y mi recomendación desde la parte legal es que sigan con ese compromiso y siempre una cosa importante que digo en todas las charlas, nosotros tenemos que pagar por un sinnúmero de operaciones en las estaciones de servicio, que el certificado de conformidad, que bomberos, que sanidad, etcétera, un sinnúmero de cosas, pero no destinamos unos recursos que sé que es difícil, pero no destinamos unos recursos para efectos de una asesoría idónea. Entonces yo creo que la lección y la reflexión que debemos tener es, oiga, así como saco para esto, puedo sacar y pagar estas asesorías y que me ayuden a prevenir, porque un proceso sancionatorio del Ministerio de Trabajo por omisión de las normas laborales, un proceso de fiscalización por la UGPP o en su defecto una demanda laboral con una condena en contra, nos puede acabar con un patrimonio. Entonces, ese es el mensaje, pero felicitarlos también por el interés y que sigan pues cada día con este sentido de compromiso. Bueno, gracias, doctor Juan. Le pedimos el favor al señor Jairo Jiménez si puede apagar la cámara, si es tan amable. Si me escucha. La tiene activada, no se ha dado cuenta por ahí. Bueno, ahí, si quieren hacer preguntas, levantan la mano o la escriben por el chat, ¿cierto? Hasta ahora nadie ha levantado la mano. Bueno, listo. Ahí están las primeras preguntas del chat, Doc. Arranquemos entonces. Claro que sí, entremos en materia. Contabilidad Construcomercial pregunta, ¿cuál es la diferencia entre domingo ocasional y domingo habitual? Y que incurre en las estaciones de servicio en cuanto si, y qué ocurre, ¿no? En las estaciones de servicio en cuanto si esto se necesita solicitar permiso ante el Ministerio de Trabajo para elaborar más de 2 domingos y cómo se liquidaría. El tema de los domingos y festivos, ¿no? Que sí, a veces se complica. Claro, bueno, para la estación, a ver, primero, no hay un requisito de pedir autorización al Ministerio de Trabajo para laborar en trabajo domingo, ya sea ocasional o habitual. No necesitan el permiso del Ministerio de Trabajo. Segundo, ¿cuándo se considera que el trabajo en día domingo es ocasional? Cuando se labora hasta 2 domingos. Ahí es ocasional. Y el trabajo en días dominicales se vuelve habitual cuando se elabora 3 domingos o más. Y pues ya saben ustedes lo que habíamos dicho en la charla anterior, que se debe remunerar ese dominical con el 1.75%. Y si es habitual y si es ocasional, debemos otorgar un compensatorio o pagarlo en dinero. Y si es habitual, debemos otorgar un compensatorio sin perjuicio de los 4 domingos, de los 4 descansos a que tiene derecho el trabajador por semana laboral. Entonces está claro que ocasional son 2 domingos. Hasta 2. Hasta 2. Y habitual a partir del tercero. 3 es habitual o 4 es habitual. Ok, entonces para que quede claro. Doña Mayra Cantor pregunta, quisiera saber el tema de la contratación de los turnadores, sobre cómo debemos pagar la seguridad social marcando la novedad por días o el pago del mes completo a su vez, cómo realizamos las respectivas afiliaciones. Bueno, pues para la estación, pues eso es un tema que ustedes tienen que revisar. Primero, cuántas horas va a generar ese relevante, digámoslo así, que es el que va a generar esos descansos. Ustedes le pagan el tema del salario, se lo pagan pues por horas laboradas, pero el tema de seguridad social sí lo deben pagar sobre el mes. Entonces, y obviamente debe estar afiliado a salud, debe estar afiliado a pensiones, debe estar afiliado a ARL. Y les hago una recomendación también ahí, por el hecho de que sea un trabajador, digamos, para cubrir relevos, no significa que no sea obligatorio remitirlo a hacer el examen médico de ingreso de salud ocupacional para ver con qué
preexistencias y con qué condiciones médicas llega este trabajador, porque así sea solo para domingos, donde este trabajador le llegue, ejemplo, con una enfermedad de base, con problemas de columna, hernia discal, con una condición, digamos, la que sea, VIH, etcétera, esa persona ya inmediatamente goza de un fuero de estabilidad laboral reforzada por salud. Bien, Juan, estamos disfrutando por estos días de mucho sol en la capital. ¿Usted tiene la posibilidad de correr un poquitico ahí la cámara para A está, ver, está espere, generando? miramos. Ahí quedó mejor, sí. ¿Mejor? Ahí quedó mejor, sí, se descabezó un poquito, pero Espere, a ver. es parte de. Sí, es que nos está generando mucho brillo. Bueno, los buenos días de estos días, de estos tiempos en las Ahí diferentes está ciudades. bien. Ahí está perfecto, doctor Juan. Ok, Muchísimas gracias. Damos vale. la palabra a la primera que levantó la mano hoy, es Amparo Goyes. Amparo, buenos días. ¿Cuál es su inquietud para el doctor Juan? Buenos días. La inquietud Buenos mía días, es, Amparo. muchas gracias. Mi esposo, tenemos carros de transporte para combustible para la estación. Entonces, los conductores, pues, el horario de transporte son 12 horas de trayecto, ¿no? De ida y 12 horas de regreso. Entonces, la pregunta mía es, ¿está bien, digamos, que ellos trabajen ese lapso seguido, porque teniendo en cuenta que es transporte? Y también aclarar que ellos hacen un viaje, descansan 2 días y vuelven otra vez cuando es necesario hacer otro viaje. Entonces, esa es la pregunta, si está bien como ellos están laborando o tenemos que corregir algo. Bueno, Amparo, buenos días. Gracias por esa pregunta, porque, pues como decimos, esto es tan extenso que a veces se quedan cosas por fuera. Una pregunta, Amparo, ¿en el mes cuántos turnos más o menos hacen esos conductores? 6, 7. Ok. Es decir, Ajá. no pasan de 22 turnos en el mes. No, 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 para nada. Mire, para este caso, Amparo, y para las demás estaciones de servicio que tienen esta situación con el tema de los conductores, Ajá. ustedes pueden, o mejor, más que poder, deben hacer la novedad en el contrato de trabajo para que estas personas queden exentas de la jornada máxima legal. Y pueden argumentar eso en el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla sobre trabajo por turnos. Y ese trabajo por turnos permite exceder la jornada máxima laboral siempre y cuando esos turnos no superen 3 semanas en el mes. Entonces ahí usted no tiene problema con el tema de las 7 horas y pucho, de las 8. Acorde con la jornada máxima legal. Pero entonces, no sé qué tipo de contrato tenga con ellos, hay que hacer un otro sí al contrato, y si ahí me imagino, pues es que generalmente las estaciones de servicio tienen un modelo de contrato para todo. Entonces, y si el contrato actual dice jornada máxima legal, sería modificar esa cláusula de jornada máxima legal y lo ponemos en trabajo por turnos, que siempre y cuando no excedan de esas 3 semanas en el mes. Amparo, ¿iba a decir algo? 3 semanas en el mes, ¿no? Estoy Sí, tomando apuntes. revísate el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo. Igual si tienes alguna duda, como dice Mauricio, pues ya mis datos quedan al final y con mucho gusto podemos conceptualizar el tema de manera más personalizada. Okay, muchas gracias, Amparo. Muy amable por Muchas la inquietud. gracias. Bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Tenemos 74 estaciones conectadas a esta hora de la mañana. Le damos el turno a estación de servicio La Fortuna. Adelante con su pregunta. Buenos días. Si puede prender la cámara, le agradecemos. Gracias, muy buenos días para todos. Buenos, adelante. Gracias, mi nombre es Doreta Horta. Doctor Juan, mi primer pregunta, ¿los contratos laborales hay que manifestarlos ante la oficina de trabajo? Buenos días para la estación de servicio. No, mira, partamos de algo. Y yo pongo ejemplos muy prácticos, y es que el contrato de trabajo es como el matrimonio.
Entonces es igual. Igual el matrimonio es un contrato, es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Entonces Sí. ese acuerdo de voluntades no está sujeto a, digamos, a verificación, no a aprobación por parte del ministerio. Las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Trabajo a través de sus diferentes territoriales es cuando se incumplen las obligaciones que tiene el empleado. De lo contrario, no. Bien, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, de que es un acuerdo mutuo, ¿cierto? Sí. Que es viable, digámoslo así, dado la naturaleza de nuestra actividad, de que lo que usted mencionó la vez pasada, pues, y todos lo sabemos, de que es que no es fácil, de que hoy el empleado te diga, vea, le trabajo este turno y chao. Entonces no es fácil uno ir a conseguir otra papa caliente así rápido a la cafetería. Entonces, Sí, claro. si estamos hablando de mutuo acuerdo, es posible que uno haga una cláusula, qué sé yo, una especificación dentro del contrato donde le diga, venga, vea, su contrato, digamos, es de 3 meses, 6 meses, bueno, el tiempo que sea, pero usted sí va contemplando otra alternativa, si se le ofrece otra oportunidad, bueno, qué sé yo, pues por el tema de los turnos, pues venga, por favor avíseme siquiera 15 días antes. Sí, mira, ¿Podría sí. especificarse eso? Gracias por esa acotación, porque si bien es cierto, el contrato es un acuerdo de voluntades que no necesita, digamos, de la autorización por parte del ministerio, ello no quiere decir que ese acuerdo de voluntades, es decir, esa autonomía de la voluntad que tienen las partes, esté por encima de las disposiciones que contempla el Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, yo no puedo estipular situaciones contrarias al código. Y recuerden que con la reforma de 2003 se quitaron los preavisos para los trabajadores. Entonces, por más que tú le coloques ahí que tiene que tener un preaviso para poder irse, eso no es válido porque eso ya está derogado por la ley. Es decir, en resumidas cuentas y para ser un poco más entendibles, el trabajador se puede ir cuando quiera y no hay Sí. necesidad de preaviso, pero el empleador sí tiene que notificar con 30 días de anticipación. Desde mi óptica y como abogado laboralista y también como persona, veo que hay, pues sí fue una discriminación y es una desigualdad que el legislador dejó al quitar el preaviso para el trabajador, porque es que como tú dices, venir a conseguir un trabajador de la noche a la mañana no es fácil, pero desafortunadamente la ley está así y tenemos que cumplirla. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por la pregunta. Gracias. Bueno, le damos la palabra a José Manuel Bello. Buenos días. Bienvenido. Su pregunta. Hola, muy buenos días. Estoy en representación de la estación de servicio El Campesino de la Tagua, Putumayo. Mi duda es con respecto a los exámenes médicos, no sé si ustedes me pudieran ayudar como a resolver la duda que tenemos, y es que la estación de servicio está ubicado en la Tagua, pues que es como un corregimiento de Leguízamo, Putumayo. Entonces, en esta zona no contamos con una IPS ni médicos laborales que se supone son los responsables de hacer los exámenes ocupacionales de ingreso. Pues en este caso nosotros nos tocaría trasladar los trabajadores hasta Florencia para poder hacer estos exámenes. Pues obviamente esto nos abarca un gasto por empleado de al menos unos 500.000 pesos en temas de transporte y lo que se nos, pues los gastos que acarrea mover el empleado hasta allá por estos exámenes. Quisiera preguntar si había posibilidad de pronto de que un médico de los que prestan servicio allá en la Tagua nos pudiera ayudar con un certificado, qué exámenes serían necesarios y si estos exámenes serían o tendrían alguna validez. Pues digo, para pues aparte del gasto que nos implica, también es el tiempo. Son 2, 3 días en que el empleado pues va a estar fuera del lugar y pues igual también les llega a suceder algo en el trayecto, de pronto llega a ser responsabilidad de nosotros. Y también tenía una duda, aparte de los exámenes médicos, nosotros tenemos una embarcación que es donde transportamos el combustible desde Florencia hasta la Tagua.
Ahí pues tenemos un marinero y también un motorista. Entonces quisiera preguntar, pues ellos normalmente trabajan más o menos 6 días al inicio del mes y 6 días finalizando el mes, que es cuando se descarga el transporte. ¿Qué tipo de contrato podríamos hacerle a ellos? Si sería de pronto por prestación de servicio, o qué tipo de contrato sería el más adecuado, teniendo en cuenta que solamente trabajan 12 días, por decirlo de alguna manera, al mes, al inicio y al final del mes, y el resto del tiempo pues no se están ocupando. Básicamente esas serían las preguntas que tenía. Ok. Gracias, José Manuel. Doctor Juan. Bueno, José Manuel, buenos días. Bella tierra, Putumayo. Ujú. He tenido la oportunidad de conocer Mocoa, Puerto Asís y bella tierra. Yo tengo una pregunta, José Manuel. ¿Y en Mocoa, ni en Puerto Asís hay IPS que preste servicios de salud ocupacional? Lo que sucede es que, bueno, desde donde estamos, para donde nos movamos, el transporte es lejos y es costoso, porque pues, prácticamente eso es como, por decirlo de alguna manera, es una isla. La única manera de salir es vía fluvial, por el río o por avión. Y cualquiera de los dos servicios de transporte, pues son costosos. Sí, y ese es el punto. Entonces, digamos que a nosotros nos queda más práctico ir hasta Florencia, porque pues en cierto caso pues podemos enviar los empleados en el bote que tenemos donde transportamos el combustible. Pero ese es el punto. Lo que sucede es que el hecho de que no haya ese servicio ahí donde se está laborando es lo que dificulta pues la situación. Entonces, no sé de pronto qué se podría hacer, si de pronto... Ah, otra cosa que quería preguntar es, ¿qué al momento de enviar a un islero a hacer los exámenes, qué tipo de exámenes se necesitan? Pues porque, bueno, en situaciones que uno ha visto de otras estaciones, resultan los empleados demandando porque resultan con enfermedades rarísimas y pues quieren culpar al hecho de que están trabajando con el combustible. Entonces salen con cuestiones de que tienen plomo en la sangre, cuestiones respiratorias. Entonces no sé de pronto legalmente para un islero cuáles son los exámenes médicos que se exigen en temas de, pues, no sé, de visión, auditivos, de sangre, cuáles son, si el médico laboral tiene conocimiento de cuáles son, para en un futuro de pronto evitar algún tipo de inconveniente o demanda de parte de un empleado. Claro que sí, José Manuel. Bueno, pues viendo ya las situaciones que Es una para José situación Manuel, perdón, doctor Juan, es una situación que ocurre en muchas regiones del país que son de difícil acceso, claramente, como dice José Manuel, está en una isla, para donde se mueva va a costar mucho dinero, ¿cierto? Y no existe la facilidad del tema del examen médico laboral, ¿no? ese es el inconveniente. Y digamos, esa es la realidad de Colombia. Es que Colombia no son solo Bogotá y 31 capitales más. Esa es la realidad que vivimos día a día. Pues a ver, José Manuel, hay un tema difícil porque, digamos, esa situación no se puede obviar. El tema de los exámenes médicos de ingreso de salud ocupacional no se puede obviar. Sé cuál es la dificultad, el tema de tiempo, el tema económico también, pero ahí sí es difícil que un médico general no puede certificar eso porque el IPS, el Instituto Prestador de Servicios, tiene que tener esa licencia de salud ocupacional y no serviría el tema de los exámenes, la valoración que hace el médico general. Desafortunadamente, por el momento, mire, Mauricio, estas son, digamos, las situaciones que a nivel del fondo se deben plantear ya en unos escenarios diferentes, de mirar el fondo con su administrador CONCE, de decir, ¿cómo le vamos a ayudar a los aportantes que están en estas zonas del país? Estas son situaciones ya que requieren un poco más de análisis y un poco más, digamos, de gestión a nivel de fondos, de gremios, para tratar de que o haya una facilidad o haya, no sé, una exención en temas de impuestos o algo para poder cubrir estas situaciones. Pero por el momento, José Manuel, yo no le voy a decir que le sirve el examen porque no. Hay que seguir como está y, como le dije, ya dejarle esa inquietud a Soldicó para ver cómo se puede plantear eso. ¿O usted qué cree, Mauricio, en qué escenario podemos debatir eso para ayudarle a los aportantes que verdaderamente sí, ellos son los que están con esta necesidad? No, sí, habría que llevar la inquietud perfectamente a nivel de gremios que atienden la zona, Claro. ¿cierto?
Y a nivel de Soldicón también podrían hacerse. Él hacía la otra pregunta de los exámenes que deben hacer los isleros para que no resulten con sorpresas más adelante y haya demandas por enfermedades que atribuyen al manejo del combustible, ¿no? Claro, mira, ahí José Manuel, pues digamos mi perfil es de abogado y es en temas laborales, pero en lo que sé de salud ocupacional es que hay que hacer un buen examen osteomuscular. Un buen examen, digamos, no baja de 200.000 pesos. O sea, ahí como casi todo lo básico no baja de eso, de 200.000 pesos, porque es que hay unos, yo de hecho me he hecho practicar unos exámenes donde uno ni siquiera lo examina y cobran 60.000, 70.000 pesos. Entonces, el hecho es hacer un buen examen osteomuscular donde a usted le digan, uno es el que está pagando. Uno cuando paga, uno exige, porque usted es el que le paga al instituto. Entonces, mire, yo necesito un examen osteomuscular. Las actividades que va a desarrollar el trabajador son estas. Va a estar 8 horas de pie, va a tener contacto con hidrocarburos, va a hacer movimientos repetitivos. Bueno, creo que no es el caso suyo, pero estaciones donde se maneja gas, entonces ese ejercicio de abrir el capó de eso es un movimiento repetitivo, tiene problemas del manguito rotador. Entonces, ustedes son los que tienen que darle al médico de salud ocupacional cuáles son esas actividades para que ellos definan, porque en ese caso, si va a estar 8 horas de pie, dígame si a usted le va a servir una persona que tenga hernia discal, que venga con una condición de esas. Si es una persona que tiene un problema de dermatitis crónica, inmediatamente el hidrocarburo lo va a perjudicar. Sí, Situaciones así, problemas de vena varice, problemas de circulación. Entonces, lo ideal es que ustedes al Instituto Prestador de Servicios le den todas las actividades que hace y en lo posible que ustedes también se asesoren con un HSQ para que ellos le amplíen un poco más esto que yo les estoy diciendo, porque digamos, pues ese no es mi perfil, pero es más o menos acorde con la experiencia que tengo, lo que se debe pedir. Ahora, eso por un lado. Cuando usted me dice, la segunda pregunta, respecto de los trabajadores que elaboran 6 turnos inicial y 6 al final, usted puede acogerse a lo que le estaba diciendo a la estación anterior, y es el trabajo por turnos que reza el artículo 165 del Código Laboral. Entonces, ahí en esos aspectos, usted puede ampliarse de la jornada máxima legal de las 7 punto algo horas que quedó a partir de este año. Pero entonces, y usted puede con esos manejar los 6 turnos inicial y los 6 turnos al final. Pero ojo, no contrato de prestación de servicios, por favor. Esos contratos, eso es un contrato civil. Y si usted le mete un contrato de prestación de servicios, el trabajador pueda que trabaje. Y a los 3 o 4 años que se va a ir, sea porque usted no lo quiera tener más o la persona decide irse, se busca un abogado y le inicia un contrato realidad y le declara al juez un contrato realidad y usted tiene que pagar todas las prestaciones económicas que deriva el contrato de trabajo, más los aportes a seguridad social, y eso, mejor dicho, no alcanzaría el establecimiento de comercio para poder cubrir esas obligaciones. Entonces, contrato de trabajo, trabajo por turnos, pero no contrato de prestación de servicios. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por la inquietud, Muchas muy gracias amable. por la información, muy amable. Bueno, muy amable. 2 tanditas de chat, doctor Juan. Pregunta don Luis Dueñas, ¿hay posibilidad que un empleado trabaje solo domingos y festivos? ¿Hasta cuántas horas puede trabajar? Si trabaja solo domingos y festivos, mire, esta misma modalidad le sirve del trabajo por turnos. Entonces, si solo domingos y festivos si es solo domingos y festivos, puede poner a trabajar los 4 domingos del mes. Y si hay 2 o 3 festivos en el mes, o uno, lo que sea, también lo puede hacer. Pero entonces coloquen en el contrato de trabajo no jornada máxima legal, sino trabajo por turnos, acorde con el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo. Ok. Talleres Occidental SAS pregunta. Buenos días, tengo personal con turnos rotativos, 2 turnos en la mañana de 6 a 2, 2 turnos en la tarde de 2 a 10 y 2 turnos de noche de 10 a 6. Hacen 6 días continuos y pasan a realizar 2 días de descanso. Es decir, si hicieron miércoles a lunes seguido, no tendrían turno programado martes y miércoles. La consulta es la siguiente.
Para sacarlos a vacaciones, ¿se puede empezar a contar su primer día de vacaciones en el primer día de descanso o se debe esperar a que terminen los descansos? Buenos días para Talleres Occidental. No, mire, hay que esperar que se causen los descansos para que comiencen a contarse las vacaciones. No puede computarle ese día de descanso. Y tenga en cuenta que ya no estamos ya no podemos hablar de jornadas de 8 horas. A partir del segundo semestre de 2023 ya tenemos la jornada máxima legal de 47 horas, que eso da más o menos 7.83 horas por día. Si va a laborar 8 horas, entonces debe tramitar el permiso de horas extras ante el Ministerio de Trabajo, pero no se le puede comenzar a contar las vacaciones desde el día de descanso. Se ven son los 2 días de descanso y a partir de ahí usted le notifica en la carta a partir de cuánto, porque recuerde que el periodo de vacaciones son por días hábiles y no calendarios. Bueno, perdóname que vi por ahí conectada a Luzmila Moyano. Quería darle Sí, la señor. palabra a Luzmila, directiva de Combusur en Huila y Caquetá. Tenía alguna observación relacionada tal vez con lo que estábamos hablando. Luzmila, buenos días, adelante. Buenos días, sí, tengo una acotación con respecto a lo que decía el señor Bello de los exámenes preocupacionales, ocupacionales o ocupacionales. Hay una resolución que le llenó en 18 del 2009 y la 2346 del 2007, en la que habla que hay unas zonas o municipios o departamentos de difícil acceso, entre esos sé que está Amazonas y hay varios, donde dice cómo se puede hacer. Ahí habla de unos exámenes virtuales, pero examen médico virtual más los exámenes que se exigen. Ahora, eso depende de lo que también escribió una señora aquí, que es Liliana, dice que también dependiendo de la matriz de riesgo, pero hay que tener en cuenta que realmente todas las estaciones de servicio tienen que hacerlo en unas condiciones, o de lo contrario, lo que dice el doctor Juan de Dios, existen después las demandas laborales porque ya llegan con preexistencia. Pero si revisamos estas 2 resoluciones, aquí sí tenemos lo de los municipios de difícil acceso para hacer los exámenes preocupacionales, ocupacionales y postocupacionales. Gracias, Luzmila. Ella habla de la resolución 1918, nos la escribió aquí en el chat, de 2009, y la resolución 2346 de 2007. ¿Qué podemos decir, doctor Juan? Bueno, pues primero, pues un saludo para la ingeniera Luzmila. Divino. Nos conocemos hace ya unos 8.000 de años. Sí, muchísimo tiempo. Muchísimo. Extraño las achiras de la ingeniera. Las chiras del Huila. Adelante, Sí, doctor Juan. Mire, aquí, perdón, aquí dice Señora. que la resolución 1918 es la que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo del contenido de las historias clínicas ocupacionales. Allí, por eso le digo que aquí es donde tenemos que recurrir para evaluarlo del caso como está el señor Bello, y así existen muchísimas otras zonas de difícil acceso para hacer los exámenes. No es que no solamente lo que decía el señor Bello, los costos, sino el riesgo. Imagínense usted, él llevarte la gente de donde él está, de La Tagua a Florencia, el riesgo tan grande, y mucho más el día de ahora que no sabemos cómo vamos en la parte fluvial. O sea, es muy riesgoso por la parte de seguridad también. Entonces, pero acá sí nos está diciendo cómo podemos manejar este tipo de examen. Y la 2346 habla de algunos municipios específicos en los cuales se debe, digamos, aplicar este tipo de normas. Bien, gracias, Luzmila. Doctor Juan, cerremos el tema con su comentario. Bueno, pues ingeniera Luzmila, gracias por el aporte. Realmente no tengo el contexto completo de la 2343 para esa práctica de exámenes en zonas de difícil acceso. La 1918 pues habla todo el procedimiento para la práctica de estos exámenes, pero yo con mucho gusto a Conce le puedo hacer llegar un conceptico. Eso va, Mauricio, dentro del mismo paquete, ni más faltaba, para que ustedes, obviamente, y es que además es por responsabilidad social también. Yo creo que tenemos que ayudarle a las personas que hacen empresa, que crean empleo en esta zona del país. Yo reviso bien el tema de la resolución 2343 y miramos qué opciones o qué alternativas tenemos para estos municipios y estas poblaciones que están en zonas de difícil acceso. Pero por el momento hay que seguir como va, y con el tema de hacer un buen examen osteomuscular, la recomendación es
que se asesoren de HSQ, también pidan asesoría a la ARL también los puede asesorar para ese tema, para no venir a incurrir en imprecisiones y en futuras demandas, pero quedo con ese compromiso de darle el concepto tanto para Soldicom como para todos los aportantes sobre la 2343. Muchas gracias, doctor Juan. Para cerrar este tema, consulto a Liliana Caipa Infante. Liliana, ¿está por ahí? ¿Tiene la palabra, Liliana? Liliana. No, señor, era, pues como estaban hablando de qué exámenes se requiere para cada operario, pues por lo general lo que uno hace es enviar la matriz de peligros y los perfiles de cargo a la IPS, que tenga licencia en salud ocupacional, y ellos definen un profesiograma. En el profesiograma se establece qué exámenes médicos por cargo. No sé si de pronto al señor también le quedará fácil contratar a una IPS que se desplace hasta el sitio para que le practique los exámenes de pronto en la estación de servicio a los operarios. A veces hay unas IPS que cuentan con ese servicio, no sé, en ese caso desconozco si fuera posible. Era simplemente como para hacer ese aporte. Bueno, muchas gracias, doña Liliana, por su aporte. Entonces damos la palabra. Doña Amparo hizo fila otra vez y tiene la palabra para hacer otra pregunta. Don Amparo Goyes. Sí, señor, sigo con las dudas. No, yo tengo la empleada de la estación, la administradora. Yo a ella la tengo, bueno, pues con su contrato, con todo, ¿no? Ya estoy pagando salud, pero me generó una inquietud en la reunión anterior cuando dijeron que cuando la salud es subsidiada, entonces uno tiene problemas con eso, ¿no? Igual yo le estoy pagando, pero ella antes sí estaba con salud subsidiada, entonces no sé allí, con el solo hecho de yo estar pagando la salud, ¿ya sale de ese régimen subsidiado o tengo que hacer algún procedimiento adicional? Esa es mi pregunta. Señora Amparo, bueno, tengo ahí sí como el cuento, una contrapregunta. ¿Cuánto lleva trabajando la señora con usted? Ya lleva 7 meses. Y desde el momento cuando entró, ¿usted la afilió a Salud, Pensión y Riesgos Laborales desde que entró? Sí, señor, yo estoy pagándole todo. Ajá. En el momento en que usted la afilia, automáticamente pues ella sale del régimen subsidiado. Porque es que el régimen subsidiado, que es lo que la gente conoce como SISBEN, pero pues realmente el nombre es régimen subsidiado porque el SISBEN es la encuesta que se hace. El régimen subsidiado es para personas que no laboran, personas que no tienen ingresos y como su nombre lo dice, pues la salud es subsidiada. Y el régimen contributivo pues aportan tanto empleador y trabajador. Entonces, si usted ya la afilió desde un principio, usted no tiene inconveniente. Si la señora quiere retornar al régimen subsidiado, tiene que dejar de trabajar. Así de sencillo. Perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, doña Amparo. El turno para Andrea Angulo Buitrago. Su pregunta, Andrea. Buenos días. Active el micrófono. Active el micrófono, por favor, Andrea. Buenos días, qué pena. Tranquila, adelante, Andrea. Bueno, mira, yo tengo la siguiente pregunta. Tengo esta situación. Un trabajador tenía contrato a término fijo por 6 meses, un vendedor de servicio. Salió a vacaciones antes de que se terminara los 6 meses de contrato y estando en vacaciones se accidentó. En ese momento lleva 90 días de incapacidad. Entonces yo tengo la duda de qué debo hacer cuando finalicen como tal las incapacidades y cuándo se finiquita la relación laboral, pues porque claramente está protegido por el tema de su incapacidad. Vale, Andrea, buenos días. Bueno, aquí me dices que tiene contrato a término de 6 meses, pero debe llevar más de un año, porque de lo contrario no estuviera gozando de vacaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos como política dar vacaciones anticipadas. O sea, ¿el trabajador no lleva el año completo? No, no, señor. Bueno, y él se accidenta estando en disfrute de vacaciones, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos días llevaba cuando se accidentó de vacaciones?
llevaba como 9 días de vacaciones. Bueno, entonces ahí hay un tema, Andrea. Las incapacidades interrumpen las vacaciones. ¿Mm? Ahora, entonces él tiene que terminar todo su proceso de incapacidad. Si lleva 10 días de vacaciones, quedó día 10 vacaciones suspendidas. Le quedan 5 días hábiles. Entonces, él puede durar 90 días, puede durar los 150 o sobrepasar los 180, y hasta que él ya no tenga más incapacidad, en el momento en que el médico le diga, usted ya no tiene más incapacidad, hay que retornarle retomar el disfrute de las vacaciones. Si los contratos, digamos, estaban próximos a vencer, pues el contrato se renueva, por lo que él está protegido con estabilidad laboral reforzada hasta que tenga incapacidad. Hay una cosa, Pero ¿cuándo se le vencía a él el contrato? él tenía contrato del 1 de enero al 30 de junio. Él se accidentó en junio y faltaban 9 días para que se cumpliera el término del contrato. Entonces, ¿ese contrato se renueva? Pero mi Porque pues pregunta es, si se vencía el 30 de junio, ¿ustedes les notificaron la no renovación a más tardar el 30 de mayo? Sí, señor. ¿Sí Sí, le el preaviso notificaron? estaba. Ah, ok. Sí. Entonces hay que esperar. Mire, hay que esperar que salga de las incapacidades, que se disfruten los 5 días de incapacidad. Y De usted vacaciones. perdón, de vacaciones. Y usted debe notificarle por escrito que si bien es cierto el contrato se preavisó para que no se renovara, y teniendo en cuenta su condición de incapacidad, que una vez termine todo el tema de incapacidades, pues el contrato terminará. Pero igual eso queda suspendido, esa no renovación. Entonces, digamos, si él duró 4 meses incapacitado, una vez termina incapacidad, usted ratifica que el contrato no será renovado, pero tiene que notificárselo por escrito, ¿vale? Y una última, Andrea, muchas gracias. una última pregunta. Adelante, Andrea, rápido. Adelante. Si son más de 180 días, él ya no puede, pues, requerir algo como pensión o ARL, pues porque fue un accidente de tránsito. Esa enfermedad de origen común, y efectivamente a partir del día 180, primero tiene que tener concepto de rehabilitación para ver si es favorable o no es favorable. Si el concepto de rehabilitación es favorable, muy seguramente el fondo de pensiones postergará las incapacidades. Y el fondo de pensiones tiene la facultad legal de postergar las incapacidades hasta por 360 días más. Es decir, que el trabajador puede durar 540 días incapacitado. Si el concepto de rehabilitación es no favorable, entonces el fondo de pensiones le tiene que hacer una valoración para efectos de establecer la pérdida de capacidad laboral, o lo que la gente conoce como el grado de invalidez. Si es el 50% o más, tiene pensión de invalidez y listo, no tiene problema. Ojo, pero si el trabajador llega a tener menos del 50%, por favor la empresa recomiéndele que interponga recurso de reposición y apelación en contra de esa calificación, porque les voy a decir, ellos siempre califican por debajo para no reconocer y juegan con que la gente no ejerza los recursos. Y eso tiene recurso de reposición ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y Junta Nacional se surte la apelación. Entonces, que no vaya a dejar vencer los recursos. Si definitivamente la persona le da menos del 50%, como es de origen común, no hay lugar a ningún tipo de indemnización y ya no hay más incapacidad, pues ahí ustedes ya le dicen, mire, nosotros le ratificamos que el contrato no fue renovado, porque el contrato, la no renovación la interrumpió fue la incapacidad y una estabilidad laboral reforzada por fuero de salud, pero como ya no goza de incapacidad, le ratificamos que el contrato no fue renovado y listo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Claro, ojo, no puede estar pendiente incapacidades o procedimientos médicos, porque si ustedes notifican así, muy seguramente el trabajador con una acción de tutela se hace reintegrar. Tiene que estar completamente recuperado. Ok, estaba en fila don Jairo Jiménez, pero se acabó de retirar. ¿Todavía tiene la inquietud, don Jairo?
Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias. Adelante, don Jairo. Realmente la pregunta era muy similar a la que hizo la anterior compañera Andrea. Nosotros tenemos un caso de un promotor que él tiene contrato a término fijo de 1 año, pero ya lleva una incapacidad de 8 meses, ya pasó al fondo de pensiones. La incapacidad fue por una cirugía de una hernia discal. Y pues yo tuve una reunión con el trabajador y él me manifestó muy tranquilamente o muy confianzudamente que su interés es buscar una incapacidad laboral y una pensión anticipada por eso. Entonces lo que me preocupa a mí es que la EPS o el fondo de pensiones ya le acaben las incapacidades, tenga que reintegrarse nuevamente laboralmente y pues muy seguramente su actitud hacia el trabajo no va a ser la mejor porque pues ingresaría con algunas restricciones, creería yo, con unas recomendaciones médicas, que es lo que me han dicho, que ingresan ese tipo de personal así. Claro que sí, don Jairo, buenos días. Mire, sí, ese es un tema supremamente complicado. Y no es por ser pesimista, pero así el trabajador tenga una hernia discal, no le van a dar pensión por invalidez, porque no le van a dar el 50%. Yo hace poco tramité una pensión por invalidez de una persona que tuvo pérdida del miembro derecho, más arriba de la rodilla, afectaciones en el otro pie, secuelas auditivas, secuelas visuales, y únicamente le dieron el 51%. Es decir, a ras, para mí, esa persona debería haber tenido una calificación de un 70-75%, pero únicamente le dieron el 51%. Entonces ahí, Jairo, ¿qué es lo que toca hacer? Primero, le hago una pregunta. ¿Ustedes ya le están cobrando las incapacidades al fondo de pensiones? Sí, nosotros ya le cobramos las incapacidades al fondo de pensiones. No, perdón, a la EPS le cobramos las incapacidades y nos las pagaron. El fondo de pensiones nos dijo que ellos directamente, nos comunicaron a nosotros que ellos pagaban directamente el salario al promotor. Nosotros lo que seguimos pagándole al promotor. La seguridad social. La seguridad social. Bueno, si tienen esa carta, no tienen inconveniente. No tienen inconveniente. Pero en ese tema, Jairo, ¿cuál es la recomendación? Cuando al señor le hagan la valoración, lo mismo, que interpongan los recursos de reposición y apelación. Supongamos que los recursos le salieron en contra y le dijeron que el grado de invalidez es un 20-30% y ya no hay más incapacidad. Y muy seguramente el médico no le va a dar más incapacidad porque ya la EPS, entonces, si da incapacidad por esa misma patología, no la van a pagar. Entonces, le van a dar unas recomendaciones de reubicación. Imagínense en una estación de servicio que las zonas administrativas son supremamente reducidas y un islero pues no tiene el perfil. Las competencias para ese cargo administrativo, ¿no? Claro. Él no puede estar Entonces, ahí. ¿cuál es la sugerencia, Jairo? La sugerencia es que ustedes, una vez ese señor, si retorna con recomendaciones de reubicación, soliciten al Ministerio de Trabajo una autorización para cancelar el contrato de trabajo, pero previamente a eso deben ustedes tener un concepto de la ARL donde diga de que no es posible reubicar a esa persona en zonas administrativas porque no hay. Y ustedes le solicitan al Ministerio de Trabajo ya con ese concepto de la ARL que le autoricen la cancelación del contrato, pero eso sí, pagando la indemnización por despido sin justa causa. De lo contrario, no se la van a otorgar la autorización. Es ahí lo importante, Jairo, y para los demás aportantes, de hacer unos buenos exámenes médicos de ingreso, porque muy seguramente ese señor ya venía con una preexistencia de temas lumbares. Él ya había sido operado. Entonces pero pues fallamos en los exámenes. En el proceso de ingreso, pues nunca se detectó eso, y pues obviamente él tampoco nunca manifestó nada. Exacto, ahí entonces lo que la falla estuvo en no haber hecho un buen examen osteomuscular para efectos de determinar la preexistencia. Obviamente, aclaro, uno no puede descartar un trabajador por una condición de enfermedad. Hay que descartarlo por otro lado, porque eso se considera como una discriminación, pero pues uno dice que no, que encontró personal mejor con una mayor experiencia y que por eso se optó por contratar a otra persona. Bueno, muchas gracias, don Jairo. Doctor, muchas gracias. Con gusto.
Don Julián Hernández hace una pregunta relacionada con este tema de las incapacidades. ¿Cuánto es el tiempo máximo que una empresa debe esperar una incapacidad de un trabajador o es indefinido hasta que se pensione por dictamen médico o se recupere? Pero ¿cuánto es el tiempo máximo que debe esperar incapacidad? ¿O se referirá a cuánto es el tiempo máximo que el trabajador le pueden otorgar la incapacidad? La No persona sé, estará... ¿estaba don Julián por ahí, don Julián Hernández? Sí. ¿Me precisa la pregunta, por favor? Don Julián. ¿Sí está por ahí? Sí, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, don Julián? Para precisar la pregunta que estaba haciendo por el chat. Sí, la pregunta es la siguiente, o para concretarlo. Si otorgan una incapacidad sucesiva y definitivamente por el sistema que tenemos le otorgan incapacidad, ¿cuánto debe esperar la empresa para decir, venga, o lo remito a una pensión o se hace el trámite, o la empresa de por vida tiene que seguir pagando una incapacidad si el empleado, la EPS le concede la incapacidad sucesiva? Perfecto, Julián. Buenos días y gracias por la aclaración. Sí, ya entendida la pregunta. A ver, voy a explicar este tema rápidamente porque el tema es un poco extenso y el tiempo es corto. El tiempo es oro, doctor Juan. Sí, el tiempo es oro. Entonces, mire, Julián, la persona entra en incapacidad. La persona hasta el día 180, esas incapacidades, es decir, hasta el día 180, la paga la EPS. A partir de ahí ya lo coge el fondo de pensiones y el fondo de pensiones lo que hace es o postergar esas incapacidades. Es decir, la persona puede estar un máximo incapacitada de 540 días, 540 días, que eso en la práctica no se cumple porque uno ve gente con 2 años de incapacidad y entonces ahí ¿qué pasa? Si la norma es una cosa y la realidad es otra. Lo que pasa es que no hacemos la debida diligencia. Entonces recuerde, la persona puede estar incapacitada, los primeros 180 días lo reconoce la EPS y ya después pasa al fondo de pensiones. Lo que acabo de decir, si el concepto de rehabilitación que deben otorgar las EPS entre el día 90 y 120 es favorable, eso quiere decir que el fondo de pensiones puede postergar esas incapacidades por 360 días más. 360 más 180, 540. Si la persona tiene concepto de rehabilitación no favorable, lo que acabé de explicar en la pregunta anterior, se hace la valoración, si le da el 50% más de grado de invalidez tiene pensión, si no le da ese 50%, la persona puede interponer los recursos de reposición y apelación ante la Junta Regional y ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Si esos recursos confirmaron de que efectivamente era menos del 50% y ordenaron entonces reubicación, ustedes piden autorización para cancelar el contrato de trabajo. Ojo, lo que pasa es que muchas veces los fondos se quedan ahí también en stand-by por no reconocer la prestación económica de invalidez. Entonces, ustedes como empleadores también pueden solicitarle al fondo de pensiones que le hagan la valoración de pérdida de capacidad laboral, que en esas que fallan los fondos y no la hacen rápido y la gente sigue ahí incapacitada, pero legalmente no debería estar la persona más de 540 días de incapacidad. Entonces, si lo está, por favor, adelantar todas las gestiones ante los fondos en su rol de empleadores para que puedan hacerle esa valoración. Gracias, don Julián, muy amable. Damos la palabra a Texaco Simbla. Su pregunta, por favor, buenos días. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. Se realiza la planeación de los turnos, entonces, digamos, entre ellos se cambian los horarios. Si llegase a ocurrir un accidente de trabajo y el colaborador no está en el turno que le corresponde, ¿ahí qué sucede? Bueno, Texaco Simbla, buenos días. Ahí el tema, pero cuando dices que se cambian los turnos, es decir, explícame un poco más, que sea concreto, pero cambian los descansos, esos turnos, ¿por qué cambian? O sea, entre ellos, digamos, por ejemplo, la persona que hace el relevador dice, bueno, no quiero trabajar en el día, entonces voy a cambiar el turno con el colaborador que está en la noche. Es un acuerdo allá entre trabajadores. Sí, señor. Grave. Ustedes no pueden permitir eso, porque ¿qué es lo que pasa ahí?
Si el trabajador, digamos, se supone que está a descanso pero no está a descanso, sino que está laborando, pues ustedes tendrían que reportar es que está laborando, pero si la ARL llega a determinar eso de que ese día el trabajador estaba a descanso, pues no van a reconocer eso como un accidente de trabajo, lo van a reconocer obviamente como una enfermedad de origen común y únicamente le pagarán el 66% del salario, excepto si no es de salario mínimo, porque si la persona es de salario mínimo, le pagan el 100% de las incapacidades. Pero la recomendación es esa, que ustedes pues no permitan esas situaciones porque puede que no suceda nada. Pero cuando sucede un accidente o un incidente de trabajo, es cuando ustedes tienen problemas porque recuerden que la ARL es una aseguradora y ella se lava las manos y le dejan todo el problema a ustedes. Muchas gracias. Con gusto. Sí, muy importante eso, doctor Juan, porque esos temas que se toman a veces muy deportivamente, no, sí, cámbiame el horario, no, yo iba a descansar, no, a lo mejor yo trabajo, intercambiemos, tienen implicaciones legales muy serias, ¿no? Claro, muy serias. Es más, hay otros que se van, están supuestamente laborando, entonces dice, cámbiame en el turno y se van de paseo. Y van y reportan, se las tiran, perdóneme la expresión, se las tiran de abejas y dicen, no, es que yo estoy laborando. Entonces ahí el problema no le queda al trabajador, sino que le queda a la empresa. Dice, pero ¿cómo así? Si estaba laborando y si él tiene un nivel de riesgo de 3 o de 4, independientemente de la actividad y los riesgos que tenga, ¿qué hacía el señor en Melgar? Entonces ya viene, es un tema de origen común. Y ahí sí el trabajador se va a disgustar y dice, no, yo no sé, pero a mí me pagan el 100%. No le va a decir a la empresa, ay, jefe, no, tranquilo, dejemos así que usted es chévere, me permitió cambiar el turno para irme a pasear. Terrible, pero eso ocurre. Mire que esa cantidad de casos que ocurren en una estación de servicio. Demasiados, Mauricio. Don Miller Gordillo, buenos días. Su pregunta, por favor. Activar el micrófono, por favor, Miller. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Adelante con su pregunta. Yo tengo una pregunta. Yo soy un empleado de una estación de servicio del Guaviare. Yo llevo trabajando con la estación prácticamente 3 años ya. El primer año se firmé contratos por 3 meses, renové contratos durante el año. Pero ya el transcurso del segundo año y el transcurso de este tercer año no he vuelto a firmar un contrato, pero pues aún sigo laborando con la empresa me sigue cancelando todo lo de ley. Entonces, lo otro es que durante los 3 años he trabajado consecutivamente, no he tenido vacaciones de ningún tipo. Entonces, la inquietud mía es, ¿las vacaciones son remuneradas? O que hay que, pues porque yo no he tocado el tema con los jefes sobre el tema de las vacaciones. Porque son 3 años prácticamente consecutivos que llevo trabajando con la empresa, pero los últimos 2 años no se ha firmado un tipo de contrato, pero pues aún sigo laborando con ellos y sigo teniendo todo lo de ley. Ya. Bueno, doctor Juan, gracias, don Miller. Bueno, es la otra arista, ¿no? Que también es importante verla, doctor Juan. Yo sé que pues aquí la concentramos en los empresarios, los propietarios de las estaciones, pero también están en la otra arista que es muy importante conocerla, ¿no? El capital humano, que son los trabajadores. El gran tesoro. Que su jefe, alguno de ellos estuviera ahí sentadito con usted, para que se pudiera asesorar. Y esto, digamos, Mauricio, pues hago un paréntesis muy chiquitico, para efectos de recordarle, no a los que están conectados, a los administradores, propietarios, arrendatarios o operadores, sino que por eso pasan este tipo de cosas, porque la gente se desentiende, desatiende, no hay interés por este tipo de cosas. Yo le voy a dar la asesoría al trabajador, ni más faltaba, Mauricio, él me está haciendo una pregunta y yo la voy a responder. En ese sentido, Miller, pues hable y pídale que por favor le dejen gozar de sus vacaciones porque se le van a prescribir las vacaciones. Usted no puede acumular más de 2 periodos de vacaciones. Entonces dígale por favor que usted necesita
que le paguen las vacaciones, pero ojo que usted tiene que disfrutar al menos de 5 días de vacaciones por periodo, porque es que el periodo de vacaciones es un periodo de descanso, para que usted pueda recobrar energía, revitalizarse para volver a su trabajo, pues de la mejor actitud, tanto anímica como de disposición, de actitud. Entonces, pida sus vacaciones para que no se le vayan a prescribir. Segundo, su contrato de trabajo, así haya nacido a 3 meses, su contrato de trabajo ya no puede ser inferior a 1 año. Entonces, el contrato de trabajo ya usted se está renovando automáticamente de año a año, ¿vale? Y dígale, por favor, de manera muy cordial, le hacemos la invitación, yo pues me tomo ese atrevimiento de decirle que por favor una recomendación muy amable y muy cordial, y es que por favor tengan un poco de interés en este tipo de charlas para que precisamente podamos adoptar lo que hemos venido hablando en estas 3 sesiones, y es la cultura de la prevención jurídica para que no salgan perjudicados ni empleadores ni trabajadores. Bueno. Sí, ese es el mensaje claro de este tipo de charlas, doctor Juan. Actuar en prevención, ver esto no como un gasto, no como una molestia, sino como una inversión que a la larga, por supuesto, va a dar frutos y va a traer beneficios para las estaciones de servicio. Le damos la palabra a Tracy. Adelante, Tracy, con su pregunta. Buenos días. Tracy está. Tracy Llamas Vargas. Tracy. Bueno, no salió Tracy, entonces le damos la palabra a la estación de servicio Planey Real. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días. Tengo un montón de inquietudes respecto al tema de las incapacidades con el personal. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando un empleado se nos enferma, se nos reporta como, digamos, de que está enfermo y no puede cumplir con el turno de trabajo, pero ellos los enviamos pues a la EPS a que hagan el procedimiento de atención? Y lo que nos aducen es que la clínica no los atiende o la EPS no los atiende porque no está contemplado que lo que están presentando sea una enfermedad que requiere incapacidad, y los remiten a una cita prioritaria. Entonces, ¿qué debemos nosotros pedirle o exigirles a ellos para poder corroborar, digamos, esa información, y si ahí se contempla, digamos, un día de descanso, o tenemos que cobrar ese día, digamos, como un día no laborado o no remunerado hacia el personal? ¿Sí? Y la otra pregunta que tengo es, si yo tengo un empleado que se le incapacita durante 2 o 3 días a la semana, de igual manera a ese empleado le corresponde en la semana el día de descanso, o esa compensación, digamos, los días que estuvo por fuera, le afectan, digamos, el tiempo laboral para que tenga derecho al dominical o al descanso? Bueno, buenos días para la estación Planey Real. ¿Dónde están ubicados, perdón? Bucaramanga. Bucaramanga. Bueno, un saludo allá para la gente de Ciudad Bonita. Ciudad Bonita, para los aportantes de Bucaramanga. A ver, 2 cosas. La primera pregunta, eso es muy recurrente. Puede ser que, digamos, yo hoy tenga que trabajar a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde y me sienta enfermo y me vaya para la EPS, y pues sabemos que el sistema de salud de nuestro país no es el más eficiente ni el más proactivo. Uno va y a veces han devuelto gente que después les toca volver y tienen neumonías, tienen amigdalitis, tienen unas condiciones que no se las detectaron en la primera cita. Entonces, si la persona va y le dicen, no, mire, según el TRIAX, o sea, la valoración que hacen, esto no es una urgencia vital, entonces solicite una cita de medicina por medicina prioritaria. Como no hay capacidad, dígale, bueno, o al menos formúleme algo, no sé, o una constancia de que yo estoy aquí, o al menos que el trabajador tome una foto que estuvo allá, porque es que esto lo cogen de pretexto para capar trabajo, como dicen los pelados hoy en día. Lo cogen de pretexto porque se les dio pereza levantarse, porque se pegaron sus tragos el día antes y están enguayabados, claramente. Guayabaditos, entonces dicen, no,
ay jefe, ay don Mauricio, es que yo no le puedo editar la capacitación hoy porque amanecí tan enfermo. Entonces, y resulta que estaba De de farra. farra. Claro, eso es muy común y recurrente y ya ellos cogen eso de caballo de batalla. Entonces, bueno, qué pena, váyase para la EPS. Si fue y después de todo eso no le dieron incapacidad, bueno, al menos que tome una foto que estuvo allá, que lleve una fórmula que donde le recetaron al menos diclofenaco o acetaminofén, que es lo que manda. Y usted puede ya entrar a negociar con él, mire, usted, pero hágame, que no tengo, no, jefe, es que no me dieron incapacidad. Qué pena, si usted no le dieron incapacidad, hágame un favor y se viene a trabajar. Y que tenía que entrar a las 2 de la tarde y entonces estuvo en la clínica hasta las 4 o 5 de la tarde. Entonces, véngase y me recupera esas horas después, pero venga y reciba el turno. Porque es que si no tiene incapacidad, el trabajador tiene que estar trabajando. Entonces, en ese orden de ideas, eso ya es un acuerdo que hace con el trabajador. Pero si él no aparece ni con incapacidad, ni con constancia de que estuvo allá, ni fue a la mitad de la jornada a trabajar, sencillo, aplíquele la sanción acorde con lo que tenga estipulado en el contrato de trabajo por falta injustificada de más de 2 o 3 horas o del tiempo que determinen para recibir el turno. Y la segunda pregunta es, obviamente, si la persona está incapacitada esos 3 días, pues no hay reconocimiento del derecho del dominical, porque la norma es clara y dice que el derecho de descanso se reconoce por los 6 días laborados. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y claramente el TRIAS se ha establecido para hacer ese filtro, ¿no? Claro. Que si lo notan a usted en Guayabao, pues claramente váyase para su casa y se toma un caldo, más bien. Sí. Y démosle prioridad a las urgencias vitales. Vitales, las que realmente son urgencias, ¿no? Bueno, un tandita de preguntas del chat de doctor Juan. Estación de Servicio Texaco, don Fabián Fernández pregunta, a un empleado lo suspendimos 3 días. Agosto 29, 30 y 31, o sea que eso está fresquito. Está fresco, sí. Y el día de descanso es el día 1 de septiembre. La pregunta es, ¿pierde su día de descanso? ¿O se lo debemos dar de igual manera? Mire, 29, 30 y 31. Sí, lo suspendieron, pero el día de descanso era el 1. O sea, el día siguiente. El día siguiente, no, mire, yo lo que digo es que igual como esos días no son remunerados, esos días de sanción, pues yo sí prefiero de que le paguen de que le den el descanso y le surtan la sanción y le descuenten los 3 días. Ahora, tengan en cuenta una cosa, esa plata que se descuenta producto de sanciones no pueden ir a las utilidades de la empresa. Esa plata se tiene que destinar para eventos y actividades de los mismos trabajadores. Ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Día de los Niños, Día de la Familia. Pero ojo, aportantes, lo que se descuente producto de sanciones no lo pueden llevar ustedes a la utilidad de decir, uy, me ahorré aquí 3 días. No, señor. La norma es clara en decir que eso tiene que retornar a los trabajadores en actividades. Ok, Marcela Fernández pregunta, ¿existe algún beneficio otorgado por el gobierno cuando se contratan víctimas del conflicto armado con toda la documentación que lo sustenta? Claro, sí existe. De hecho, mire, pues es que como aquí tenemos, son tan poco tiempo y tan, eso se llama, es una ley del año pasado. La tengo por acá, yo se las puedo compartir, se las puedo enviar a Soldicom para que se la remita y se llama la ley de pospenados, se llama eso. Y es una ley que salió el año pasado y donde hay unos descuentos en temas tributarios si usted contrata un número de personas que hayan purgado una condena, porque es que eso es un principio de resocialización. Recordemos que las penas, los delitos en Colombia, la ley 65 del 93, que es la que regula todo el tema del Instituto Penitenciario y Carcelario, tienen los principios de resocialización. Entonces, lo que hizo fue esta ley precisamente de las segundas oportunidades. Y yo estoy convencido de las segundas oportunidades, porque no todos los que pagan una condena son malas personas. No. Hay unos que lo hacen de manera intencional, premeditado, dolosamente, pero hay otros que por circunstancias de la vida incurrieron en un delito y pagaron y
estoy convencido de que esas personas merecen una segunda oportunidad, pero sí hay exenciones tributarias, o si quiere, googleela, que esa sale ahí, colóquele ley de pospenados en Colombia para efectos laborales y le sale, es del año pasado, está fresquita. Y Hola, permítame, disculpa, ¿quién me habla ahí, perdón? Marcela Fernández, quien hizo Ah, la Marcela, pregunta. adelante, quiere precisar. En este Sí, caso, sí, qué pena, adelante, es que adelante. no es una persona que haya estado en la cárcel, sino una víctima del conflicto, es decir, las personas Un que han estado en desmovilizado, por zonas. ejemplo. No, una víctima, Ah, es decir, víctima, ella perdón. sufrió un No un actor ataque, del conflicto armado, sino una víctima. una víctima del No, conflicto. la ley esta es para personas que hayan tenido algún tipo de sanción penal. No, pero de víctimas sé que hay, digamos, hay algunos beneficios para quienes contraten personal, digamos, personal con discapacidad, madres, cabezas de familia, pero víctimas del conflicto en estos momentos, pues no tengo claro si existe una ley. No puedo asegurar, porque tampoco voy a venir a decirles que no existe, porque este es el país donde salen leyes todos los santos días. Todos los santos días salen leyes. Y aquí no podría yo entrar a decirle que no existe una ley que otorgue unos beneficios tributarios para quienes contraten personas que han sido víctimas del conflicto. De pronto la haya, pero no la conozco en estos momentos. Tengo que ser sincero con eso. Pero Ok, permítame, gracias Marcela, pero permítame aquí meter un poquito la cucharada. Yo conocí un caso de una estación en Nemocón, en Cundinamarca, y otra en Zipaquirá, entre otras un afiliado a FESEC, el doctor Juan, Sí. que contrató desmovilizados de grupos armados, e incluso alguna víctima también, porque había un islero que no tenía una pierna, la pierna era metálica, y cumplió una función social interesante. Eso incluso lo destacamos en la revista del sector, de la revista Premium. Entonces, digamos que independientemente, digo yo, y perdonan que metan así la cucharada, independientemente de si existe o no la ley, la función social de las estaciones de servicio prima a veces sobre todas esas cosas, ¿no? Y cumple una función social muy interesante. Yo hablé con esas personas, yo las entrevisté, y realmente no cabían de la felicidad de tener esa segunda o tercera oportunidad, como usted lo menciona. Eso es cierto, Mauricio, sí. Además, yo creería que la persona víctima se puede incluir dentro del tema del conflicto armado. Entonces, tendría uno que darle pues esa connotación también. Además, mire, lo que decía Mauricio, yo asesoro una empresa en Puerto Boyacá, en el sector petrolero. Tuve la oportunidad de ir al campo a socializar el reglamento interno de trabajo. Toda la gente muy amable desde que abrió la portería, desde la camioneta que me llevó hasta el pozo, y de los que me regresaron, y cuando ya estuvimos allá me dijeron, la persona que lo llevó es un desmovilizado del frente paramilitar, no sé tanto, la persona era paramilitar, también. Tienen trabajando de 15 personas más o menos 5 o 6 desmovilizados de las autodefensas, y son personas muy atentas, muy amables, y que están felices por esa segunda oportunidad. Entonces yo creo que es esa responsabilidad, como dice Mauricio, antes de obtener un descuento, una exención tributaria, es la responsabilidad social con nuestro país. Y lo están haciendo. Sigamos con las preguntas. Damaris García pregunta, ¿se puede dejar por estipulado en el contrato un bono mensual por mera liberalidad y que este no constituya salario? Así rápidamente. Claro que sí. ¿Damaris es? Damaris García, sí. Damaris, buenos días. Efectivamente, eso es lo que tienen que hacer, pero tengan en cuenta que ustedes no pueden sobrepasar lo que llama el 60-40. Eso es la ley 1429 de 2010, donde dice que los bonos no constitutivos de salario no pueden superar el 40% del salario. Ahí, por más connotación que ustedes les den que es por mera liberalidad y que no constituye salario, sería ineficaz. Pero obviamente ustedes quieren otorgar un bono de 100,000 pesos, de 150, de lo que sea, tienen que hacerlo, ojo, tienen que dejarlo estipulado en el contrato, porque ahí es donde entra muchas veces la UGPP a hacer requerimientos en procesos de fiscalización, porque la UGPP está mirando y dice, bueno, esta empresa tiene tantos trabajadores y aquí, ¿por qué se está quedando este ingreso por fuera? Cuando el monto en que lo requieran, usted le dice que ustedes no están haciendo los aportes a seguridad social sobre el total de vengado, que se está quedando una diferencia por fuera. Entonces ahí usted dice, no, es que tenemos estipulado
un bono no constitutivo de salario. Léanse por favor el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y ahí le dice qué pagos no constituyen salario. Yo les adelanto, lo pueden incluir por vivienda, alimentación o educación y colocar que es por mera liberalidad, pero no tiene problema siempre y cuando esté estipulado en el contrato. Pregunta rápida de doña Angélica Ninco. De acuerdo con la modificación de las horas de trabajo, de la jornada laboral, ¿se tiene que hacer la modificación en el reglamento interno de trabajo? Claro, hay una actualización al reglamento y tienen que también hacer el otro, si al contrato de la cláusula que habla de la jornada máxima legal. Entonces, ustedes lo único que tienen que decir es que la jornada máxima legal será la establecida en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2101 de 2021, la cual será a partir de 2024, de julio de 2023, de 47 horas la cual se reducirá de manera gradual, no es más. Sencillo. Bueno, pregunta a la estación de servicio de los fundadores. Lo que pasa es que el auxiliar contable tiene un contrato a término fijo a 1 año. Los años anteriores se le hizo el preaviso, pero en el 2022 se le olvidó a la persona encargada de hacerle el preaviso el 30 de noviembre y su contrato terminó el 30 de diciembre del 2022 y le hicieron contrato en enero del 2023. El empleado no quiso firmar porque pedía un aumento y porque según él pasaba a ser término indefinido. ¿Eso es cierto? ¿Qué se debe hacer? Buena pregunta. Buena pregunta. Primero partamos de algo para aclarar, mejor dicho, una situación que ha traído muchas interpretaciones. Y es que y creo que lo dijimos en la charla de Canopy, y es que los contratos a término fijo por sí solos o automáticamente no se vuelven indefinidos. Si ustedes miran el artículo 46 del código, le dice que los contratos son a término fijo y que no podrán ser renovados, y que cuando es a término fijo inferior a 1 año, después de la tercera prórroga no podrá ser renovable a menos de 1 año y que podrá renovarse de manera indefinida. No es que el contrato se vuelva indefinido por sí solo, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí ustedes fallaron en el hecho de que a la persona no se le notificó el preaviso. Grave que le hubieran firmado en enero, porque es que ahí el contrato tuvo solución de no continuidad, es decir, siguió en el tiempo porque no le renovaron. Entonces el trabajador no le podían renovar en enero. Él tenían ya, si era 30 de noviembre de 2022, pues había que notificarle a máximo ese día. Si fue el 1 de diciembre, el contrato ya se renovó. Entonces no podían dejarlo ese mes por fuera. Y el contrato sigue siendo a término fijo de 1 año. Pero para que ustedes no tengan problema, cada año notifíquele una prórroga. Notificación de prórroga del contrato, notificación de prórroga, para que vean que el contrato se viene renovando a término fijo y que no da a interpretar ni entender que es un contrato a término indefinido. Bueno, tantita de preguntas con respuesta de 2 palabras, doctor Juan. Aquí, tómese el sorbito de agua para que pueda tomar impulso. Inversionistas El Porvenir pregunta, ¿qué tiempo tiene uno como empleador para notificar los turnos laborales del día siguiente de la semana? Para notificar. No, mire, es que ustedes lo que tienen que hacer es una programación. Y además ustedes tienen hay un principio que se llama el ius variandi, y es que son facultades que tiene el empleador de acomodar la jornada de trabajo acorde con la necesidad del establecimiento de comercio y de la operación de las estaciones de servicio en este caso. Y si ustedes miran la jornada, ustedes ahí encontrarán en la jornada máxima legal del artículo 161 y siguientes, que dice que el trabajador podrá hacer ajustes a esa jornada. Prevé también que esa jornada se pueda ampliar por casos de fuerza mayor o caso fortuito, que los casos de fuerza mayor, las características o los requisitos de la fuerza mayor o caso fortuito es la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Entonces, situaciones que se enfermó un trabajador, que hubo un paro y no pudieron llegar, pues entonces pongo a trabajar la gente 12 horas hasta que se normalice el tema. Que se fueron de vacaciones, también los pongo a trabajar de 12 horas, pero ustedes pueden hacer esa notificación
Es decir, para la semana entrante notificarla viernes o sábado. La norma no le dice que tiene que ser con tantos días. Y eso que eran 2 palabras, ¿no? Uy, Dios mío. Bueno, otra. ¿Los bonos mensuales constituyen salario? Bueno, la pregunta, digamos, es muy amplia. Pero entonces, los bonos salarios, los bonos mensuales constituyen salario si usted no estipula, como lo que acabo de decir en preguntas anteriores, que no son susceptibles, que no son base salarial. Si usted dice, le voy a pagar, Mauricio, un bono mensual de 500.000 pesos porque usted es una persona muy agradable, porque habla muy bueno, porque es comprometido, y comienzan a pagárselo, y si no se estipula que no es salarial, ese bono hay que llevarlo a la base salarial. Para que no se vuelva salarial, hay que estipularlo en el contrato. Ok. Don Fabián Fernández, recuerda la pregunta de la sanción del 29, 30 y 31. Usted dijo que el día de descanso sí se le debía otorgar. Entonces, para que le quede claro a don Fabián que sí hay que darle el día de descanso, pero igual hay que sancionarlo, pero que esas sanciones no se pueden dedicar A la utilidad de la empresa. a la utilidad de la empresa. Bueno. Texaco Simba, le damos la palabra nuevamente. Adelante, otra pregunta. Buenos días. ¿Quién habla ahí, perdón, para saber el nombre? Givet. Givet, adelante, Givet. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos un colaborador que él sale en octubre a vacaciones, pero entonces él tiene programada una cirugía de nariz. Él nos manifiesta que si puede pedir las vacaciones en este tiempo de incapacidad, pues no sería una incapacidad porque no es por la EPS, es particular la cirugía. La cirugía es particular. O sea, Sí, si señor. no es por médico tratante, pues además, pero hay un tema, Givet, y es que esa incapacidad superará los 15 días de vacaciones que se tienen para vacaciones. La incapacidad es de 10 días. Si él no reporta esa incapacidad a la EPS, si es un procedimiento netamente privado, dígale, lo que usted tiene que responderle es, mire, señor, en su tiempo de vacaciones usted puede hacer lo que usted considere pertinente. Si usted se va a mandar a hacer un procedimiento, siempre y cuando ese procedimiento, si no lo va a reportar a la EPS, no supera los 15 días, usted lo puede hacer. Pero el problema viene, Givet, es que qué tal al señor se le complique la cirugía y se le postergue los 15 días, y ahí entonces sí va a ir a la EPS y decir, mire, es que yo me hice un procedimiento, y ahí sí la EPS va a entrar a otorgar incapacidad por esos días. Es complejo. Es complejo. Tiene que, yo le diría, mire, pida usted sus vacaciones y después mande a hacer su cirugía, o mándese a hacer su cirugía, pero si usted no trae incapacidad, me toca descontarle los días. Así de sencillo. Pero tengan presente una cosa, un procedimiento médico puede estar sujeto a complicaciones y las incapacidades se pueden postergar más de lo previsto. Entonces ahí si el señor supera los 15 días de incapacidad, tendría que reportarle a la EPS para que le cubran eso y que la EPS entre a pagar también. Bueno, muchas gracias, Givet. Gracias. Pregunta Serviteca Laye, ¿quién está conectado a esta hora de la mañana, 9:23? Buenos días, Sandra, ¿cómo están? Sandra, adelante con su pregunta. Bueno, tengo 2 trabajadores, 2 isleros, ¿sí? Y 2 turnos. Uno empieza a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. El otro es de 6 a 8 de la noche. Entonces, lo que hacemos es que el que trabaja en la mañana, el sábado sale a las 2 de la tarde y regresa el lunes a las 2 de la tarde a hacer el turno de la tarde esa semana. El otro nos hace de 6 a 8 y el sábado coge de 6 a 8 y trabaja el domingo todo el día. Nosotros le pagamos horas como ajustando las horas, porque él nos trabajaría 35 horas a la semana el de la tarde. Entonces le estamos pagando horas extras el domingo, pero pues como ahora no estaba hablando tanto de que hay que darles un compensatorio, que se paga el 75, no sé si lo estamos haciendo bien o si debemos conseguir otra persona para que nos haga los turnos de los domingos. Sandra, buenos días. Yo preferiría que consiguieran una persona, o tienen 2 opciones.
Ustedes pueden, si ustedes no superan las 47 horas en la semana, no tienen problema independientemente del manejo que le den a los turnos. Lo importante es no sobrepasar ese tope de 47 horas. Ahora, si la persona necesita que trabaje los domingos, pues para poder hacer los cambios de turno, pues recuerden que es que el domingo lo tienen que pagar. El valor de un turno ordinario más el 75%. Entonces, ustedes estarían pagando el 1.75% sobre cada domingo laborado. No son horas extras, sino es los recargos normales. Lo que pasa es que si ya se pasan, digamos, de 8 horas, digamos, hablemos de 8 horas porque estamos hablando de 7.83 horas con la reforma, pero si se sobrepasara esas 8 horas, ustedes ya tendrían que entrar a reconocer ese trabajo como horas extras. Y si esa persona trabajó 2 domingos en el mes, como dijimos al inicio de esta charla, pues ustedes, aparte de ese 1.75 por cada domingo, tienen que darle un compensatorio o pagárselo en dinero. Si esa persona ya trabaja 3 o 4 domingos más, hay que darle los 4 días de descanso que tiene derecho por semana laborada, los 4 domingos remunerados al 1.75 y fuera de eso otorgarle un compensatorio. La idea es que una persona no alcance a trabajar 3 domingos para que no se vuelva habitual, manejarlo ocasional. Ahora, si ustedes dicen que les queda muy tedioso y hacer la programación y todo, pues entonces lo que tienen que hacer es ahí sí entrar a contratar a una persona, pero como vienen así, lo pueden seguir manejando así como vienen, pero pagando los recargos como acabo de decir. Muchas gracias, Givet. Le damos la palabra a ese surtidor. ¿Quién nos acompaña a esta hora de la mañana? Muy buenos días, habla con Sara Yanet. Sara, adelante. Gracias. Tengo 2 preguntas. La primera, se está manejando o se manejó el diciembre, se les liquidó a los empleados, continuaron trabajando normal y ahorita en junio volvieron y se hizo la liquidación. Estaban con una persona natural que había fallecido y por sucesión pues se creó una SAS y ya a partir del 1 de julio se hizo contrato con la SAS, pero ellos han seguido trabajando continuo. La duda es, ellos, a pesar de que se les pagó las vacaciones, ¿tienen derecho a su tiempo o arrancarían a partir del 1 de julio con su contrato normal? Y la segunda es que me entré un poquito tarde, escuchaba algo de las ARLs, de los cambios de turno. Mi pregunta es, ¿hay que reportar o cómo la ARL puede saber que el muchacho no estaba en trabajo y tuvo un accidente y no estaba en el trabajo porque había hecho un cambio de turno? Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿me puede ser un poco más concreta en esa primera pregunta, por favor? Sí, o sea, ellos han trabajado continuamente, no ha habido receso o descansos en sus contratos. El empleador falleció, ¿verdad? Sí, señor. La persona hace 2 natural años falleció. y medio. Hace 2 años y medio y no se había hecho pues nada hasta ahorita que se constituyó la SAS a partir del 1 de julio. Pero en diciembre se les liquidó con la persona que estaba figurando anteriormente, la natural. Con el fallecido. Sí, señor. Volvió del 1 de enero hasta junio 30, siguieron contratos con esa misma persona. Se volvió a hacer otra vez contrato, pero con la misma persona natural, con un representante legal que es uno de los hijos. Pero no se les pagó todo, pero no han tenido vacaciones. Y ahorita, a partir del 1 de julio, ya se les hizo nuevamente liquidación, se les hizo otra vez contrato, pero ya por medio de la SAS. La duda es, ellos no han tenido receso vacacional, o sea, no han tenido receso en los contratos, no ha vacío laboral que a veces uno llama, y las vacaciones han sido pagas. Entonces, la pregunta es, ¿ellos tienen derecho a vacaciones? Porque me están diciendo, pero es que yo ya cumplí el año, pero se les ha liquidado 2 veces. Y han tenido 3 empleadores diferentes. No, claro. empleador el 2 y ahorita a partir del 1 de julio, 1. Pero una pregunta, ¿y existió documentos de terminación de contrato de mutuo acuerdo o algo así, algún tipo de documento? Ese se hizo ahorita cuando pasamos a la SAS.
Ese sí se hizo ahorita en la SAS. El de diciembre no, simplemente liquidación y a partir del 1 de enero nuevamente se arranca. Se siguió, no hubo contrato, se siguió normal. Bueno, ahí yo lo hubiera hecho más práctico y era una sustitución patronal. No hubiera tenido problemas. Pero igual ustedes ya liquidaron y ellos ya están contratados por un nuevo empleador, pero mi sugerencia es que, como digamos, en ese vínculo que terminó en diciembre, no se hizo mediante un documento, obviamente ellos están reclamando, oiga, pues las vacaciones y eso, pero las vacaciones ustedes se las pagaron en dinero. Sí, le hicieron la liquidación normalita en diciembre y se le volvió a hacer otra vez a mitad de año. Pero esa liquidación fue terminación del contrato con justa causa, algo así. No, señor. No, en diciembre no se hizo ninguna terminación de contrato ni nada. Simplemente se liquidó y se siguió laborando hasta mitad de año. En mitad de año sí se hizo la terminación, mutuo acuerdo y nuevo contrato con la SAYA. Ya, porque es que ahí es donde está el tema, que ustedes liquidaron, pero no pagaron, o sea, no entraron a reconocer pues esas prestaciones económicas. Es decir, ¿cuál fue la razón para que ustedes liquidaran? No, el jefe dijo que era que no quería tener como no acumular la carga prestacional, entonces que más bien liquidemos en diciembre, paguémosles y arranquemos en enero, como se dice, sin deberles nada, y seguimos con ellos, pero en enero normalito, supuestamente sin deuda de esa parte. Si ustedes pagaron todo, pagaron vacaciones y ellos están reclamando vacaciones, pues no hay derecho al reconocimiento de esas vacaciones, siempre y cuando esté pago. Y acuérdense en una cosa, que el fallecimiento del empleador no es una causal de terminación del contrato. Es una causal de terminación del contrato la muerte del trabajador, el mutuo consentimiento, la expiración del plazo pactado o por terminación de la obra o labor. Y ustedes esas las encuentran en el artículo 61, pero en esa situación pues no había una justa causa para terminar. Igual, si ustedes pagaron todas las prestaciones, pues no tienen problema. El tema es de pronto gente que llevaba muchos años y le dé después por pedir una indemnización por terminación sin justa causa y pretenda entrar a que le reconozcan esas indemnizaciones año por año. Entonces, pues ahí sí, como el tiempo aquí es demasiado corto, pues ahí están mis datos. Si quiere ampliar un poco más el concepto, porque ya tenemos las 9:33, Mauricio. Si quiere entrar un poco más el concepto, con mucho gusto, pues me contacta y miramos cómo le podemos ayudar. Pero si pago todos los conceptos, no tiene problema. Que lo que pasa es que no tenían por qué interrumpir el contrato ni liquidar, porque es que la muerte del empleador no finaliza el contrato de trabajo, es la del trabajador. Gracias, doctor. Sí. Gracias, Sara. 3 preguntas finales con la generosidad aquí de doctor Juan. Voy a compartirles en el chat también en este momento el canal de WhatsApp del Fondo Soldicón. Usted en el WhatsApp se puede unir al canal y mantenerse informado de las últimas novedades, proyectos y demás que sacamos aquí en Fondo Soldicón. Entonces, para que se unan ahí al canal del Fondo Soldicón, ahí está el enlace. Usted en su WhatsApp simplemente lo copia en su WhatsApp y se une ahí al canal. El contacto, está el teléfono ahí del doctor Juan de Dios y está el correo electrónico, por favor, también si nos ayuda, doctor Juan. Claro que sí. Pregunta Tracy. Tracy, va la segunda, Tracy, a ver si por fin está. Hola, buenos días. Adelante, Tracy. ¿Cómo están? Disculpa, lo que pasa es que ahorita el micrófono no me funcionó. Tranquila. Listo, sí, señor. Bueno, la pregunta es la siguiente. Desde hace 2 meses implementaron lo que fue el etanol en la empresa. Nosotros vivimos en San Andrés Isla, estación Portofino Gas Company. ¿Y está comunicada desde San Andrés? Sí, señor. Ah, perfecto, se le oye perfecto, Tracy, adelante. Gracias. Entonces, bueno, yo no soy la encargada de esto, pero sí lo han manifestado muchos compañeros y tenemos la duda, mi compañera y yo. ¿Cuál es la duda? Hay compañeros que han manifestado que desde hace 2 meses que empezaron a trabajar con el etanol, están presentando problemas, o sea, como síntomas de gripa, dificultad para respirar y esas cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra duda? Queremos saber si hay algún examen específico
o a fondo para poder nosotros decir, bueno, sí, le está afectando al empleado, al islero en específico, porque pues nosotros acá arriba en la oficina, pues gracias a Dios no estamos expuestas como tal, como están ellos. Entonces, no sé si es el químico, el etanol, como pues es un químico, perdón, bastante fuerte. Esa es nuestra duda. ¿Será que pues hace 2 meses sí hay muchos compañeros con gripa? Hay otro que está presentando como un problema de asma. Entonces, queremos saber si eso tiene algo que ver o en realidad tenemos que hacer un examen a fondo para poder descartar que sea eso. Tracy, buenos días y saludo a la gente de San Andrés. Mauricio, toca coordinar unas capacitaciones desde San Andrés. Sí, nos están preguntando mucho por eso. Curioso, ¿no? Sí. Adelante, doctor Juan. A ver, Tracy, pues es que yo empezaría a pedir una visita de la ARL. ¿Ustedes ahí tienen de pronto profesional HSQ? Señor, disculpe. ¿Tienen profesional en salud ocupacional, HSQ? Sí, señor. Tocaría que se apoyaran con él para que pida una visita de análisis de puestos de trabajo en la ARL, porque si ustedes implementan... Perdón, puede cerrar el micrófono, Tracy, para que se pueda escuchar bien la respuesta del doctor Juan ya. Gracias. Si ustedes comenzaron a trabajar con este producto hace poco, me imagino que eso no estuvo contemplado en la matriz de riesgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que asumo ya lo deben de tener porque los términos están más que vencidos para la implementación y puesta en marcha. Y cuando hicieron el levantamiento de la matriz de riesgo, yo estoy casi seguro pues que obviamente ahí no estaba este riesgo y pues no se podía asegurar hasta que no haya un concepto desde la parte médica, pero ese riesgo hay que tenerlo ahí presente. Pero entonces yo empezaría con el HSQ que gestione con la ARL una visita para que hagan el análisis de cada puesto de trabajo, analicen los riesgos intralaborales y así determinar, ellos dirán, mire, estas personas necesitan una valoración por medicina laboral o esto lo vamos a manejar a manera de ARL. En eso tendrían que entrar, si esa es la causa de eso, habría que entrar a modificar el riesgo, el nivel de riesgo. Entonces, mi recomendación es que lo manejen por el lado de la ARL. Ok, gracias Tracy por la inquietud. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, recuerdo también que en fondosoldicom.com hay una asesoría ahí de SST y aparecen ahí los asesores regionales y hay un asesor destinado a Bolívar y San Andrés. También pueden consultarlo, ahí está el correo electrónico de ese asesor y el número celular de él para que lo contacten y pues de su concepto también. Es mejor. Muchísimas gracias. Ok, Welny Barrera, adelante con su pregunta. Buenos días. Sí, muy buenos días, doctor. Adelante con la pregunta, Welny, le escuchamos. Buenos días, Welny, la escucho. Tengo una pregunta. Tengo un caso con un islero en la ciudad de Neiva, la sucursal Neiva, el cual tiene un contrato a término indefinido. Está desde el año 2018. ¿Cómo es el proceso para hacerle la terminación del contrato a él? Porque no está cumpliendo con algunas cosas. No sé, pero no sé cómo inicia el proceso para la terminación de ese contrato. Welny, ¿Cómo es la terminación del contrato a término indefinido, por si no se escuchó? Y está desde 2018, ¿verdad? Sí, señor. Y lo quieren terminar con justa causa, ¿sí? Sí. Bueno, pues mira, Welny, ahí el tema es que ustedes tienen que invocar las justas causas primero, las que tengan estipuladas en el contrato de trabajo, que no pueden ser diferentes a las que dice el artículo 62 del código. Entonces, es decir, por incumplimiento de funciones. Yo solo te menciono el artículo, pero es decir, si la persona está incumpliendo con sus funciones y yo quiero, pues, terminar ese contrato porque ya son incumplimientos reiterativos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agotar el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Hacerle una citación a descargos. En esa citación le digo, señor Juan de Dios Uribe, usted es islero de la estación de servicio tal, le notifico que usted será notificada, se le cita a recepción de descargos para el día tal, a tales horas, para que haga su debido proceso respecto de la situación que se presentó el día de su turno en que se encontraba fumando en la isla, se encontraba consumiendo licor, etcétera, la falta que haya sido, ¿sí?
Entonces, esa recibida, esa diligencia de descargos, ustedes miran en su contrato, no sé si tengan reglamento, entonces miran reglamento y contrato, miran si se enmarca dentro de las justas causas, si esa conducta es justa causa por primera vez, por segunda o tercera. Y ahí proceden a cancelar el contrato una vez ustedes hayan hecho el debido proceso y reciban los descargos. Pero ojo con algo, ustedes tienen que dar cumplimiento al principio de inmediatez. Eso quiere decir que si la persona cometió la falta hoy, usted no puede el 30 de septiembre venir a llamarme descargos por algo que pasó hace un mes. Ese principio de inmediatez ustedes no van a encontrar en el código con cuánto tiempo se debe citar a la persona a descargos. Eso está regulado a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo recomendable es que ese principio de inmediatez no supere los 8 días después de cometida la falta, ¿sí? Si la cometí hoy, tengo 8 días para citarla. Ahora, si por tema de personal no lo puedo escuchar en los 8 días, la citación que sea dentro de los 8 días, que diga que lo van a escuchar unos días posteriores, pero tienen que darle cumplimiento al principio de inmediatez, porque si no, esa terminación del contrato se torna ineficaz por esa violación de ese principio. Welny, muchas gracias. Interesante el nombre de Welny. No lo había escuchado. Welny. Bueno, muy único. Teníamos la última pregunta de Rafael Martínez, se nos coló Diana Patricia. Vamos a ver si alcanzamos. Rafael, adelante. Con esas dos. Terminamos. Sí, terminamos. Adelante, Rafael, buenos días. Buenos días. Le Buenos habla días. Escuchamos. José Ricardo Martínez de la estación Central Pacarní, Huila, Tesalia. Tesalia, Huila, sí, municipio hermoso. Adelante, Rafael. Ricardo. Sí, es que una duda con una inquietud que tuvieron anteriormente sobre las horas trabajadas. Tenemos turnos de donde en una semana un trabajador hace 56 horas y en la siguiente semana hace 31.5 horas. En la que hace 56 horas trabaja sábados y domingos todo el día. Mi pregunta es, ¿tendría que pagar el recargo dominical? O sea, sabiendo de que trabaja 2 domingos al mes. Sí, Ricardo, buenos días. Sí, hay que pagarle, así en uno haga 56, en el otro sobrepase las 47. El hecho de que la persona trabaje el dominical, tiene que pagarle el recargo. Y ese es sobre el 1.75%. Y recuerde que si trabaja 2 domingos, pues entonces hay que dar un compensatorio o pagarlo en dinero. Pero Ok. en la semana haría 43.6 horas en promedio, ¿no? Es que es independiente el número de horas al trabajo en días dominicales y festivos. O sea, así el trabajador labore, porque es que él no está laborando horas extras el domingo. Lo que se paga el domingo es el recargo que está estipulado a partir del artículo 177 del código. Ustedes encuentran y dice que si yo trabajo un domingo, si yo trabajo 4 horas un domingo, yo tengo derecho a que esas 4 horas me las paguen con hora ordinaria normal más el 75%, independientemente si trabaja 4, si trabaja 8 o si en la semana trabajó solo 32 horas. Pero es que hay una norma expresa que regula lo que tiene que ver con trabajo dominical y en festivos. Listo, Ricardo. Muchas gracias. No, usted muy amable. Termina Diana Patricia Quintero. Buenos días. ¿De dónde se conecta? Muy buenos días, qué pena, pues la última pregunta. Adelante, tiene el privilegio. Gracias. Estamos conectados desde la estación Mano de Dios y los Kioscos en el municipio del Carmen, norte de Santander. Mi pregunta Carmen, norte de Santander. Adelante, Diana. Mi pregunta radica en la vez pasada, estábamos hablando de una reducción gradual de horas laborales. En mi caso, pues nosotros tenemos pensado pagar la hora extra a los trabajadores, pero como que mencionaron un proceso de hacer una carta, enviarla como que a un ente para que pues esta persona estuviera al tanto de que pues se iba este trabajador a pagar la hora extra. Entonces pues ahí no sé muy bien qué hacer porque estoy en ese proceso. Claro, Diana, buenos días. Mira,
ya para terminar el tema, es lo siguiente, más que una carta, para el trabajo suplementario o horas extras, ustedes deben cumplir con unos requisitos para solicitar ese permiso ante el Ministerio de Trabajo, ante la dirección territorial correspondiente del Ministerio de Trabajo. Ustedes pueden entrar a la página del ministerio y ahí encuentran todos los requisitos, pero los requisitos más importantes, ¿qué le van a pedir? Le van a pedir contratos de trabajo, le van a pedir reglamento interno de trabajo, le van a pedir que llene unos formularios, le van a pedir un concepto de la ARL, de un análisis de puestos y cargas de trabajo. Es decir, no es un tema imposible, sino que es un tema un poco engorroso porque hay que cumplir con una serie de documentos. Y ese permiso de horas extras no se lo van a dar por más de 2 horas diarias por trabajador, ni más de 12 a la semana. Y la vigencia de esa resolución no va a ser por más de 2 años. Cada 2 años hay que renovarla, pero deben cumplir con esos requisitos. Ustedes pueden entrar a la página del ministerio. El Ministerio de Trabajo también tiene un chat y ustedes les dicen, necesito por favor los requisitos para trabajar en horas extras, y ellos les envían todos los formatos. Pero lo más importante es el concepto de la ARL sobre análisis de puestos y cargas de trabajo, ¿vale? Sí, mire, Diana, hay un mensaje de Luzmila, habla de la resolución 3031 del 2023, es de este año. Sí, esa resolución es del día de ayer. Sí, señora. ¿Qué dice Luzmila? Adelante, rápidamente. Pues esa resolución, que es la 3031 del 2023, es lo que está diciendo, lo que dice en este momento el doctor Juan de Dios. Cuando tengamos una hora extra, tenemos que tener el permiso del Ministerio o la Oficina de Trabajo. Sencillamente cumple con unos requisitos que ya nos exige la Oficina de Trabajo, y además cumplir con unos requisitos también que tenemos que tener en cuenta con la ARL. Con eso se pide el permiso, o se pide el permiso de las horas extras. Yo por lo menos creo, sugiero, porque a nosotros ya nos pasó, es que vale la pena no pedirlo por 1, ni por 2, ni por 3 hileros, sino pedirlo por todos los hileros. Lo que sucede es que aquí lo que se requiere obligatoriamente es la batería psicosocial. Eso es lo único que necesitamos adicional. De resto, cumplir que lo de los estándares mínimos nos lo manda la Oficina de Trabajo, lo que todas las capacitaciones, todo lo que se mantiene allá, que eso lo tienen la gran mayoría de las estaciones. Lo nuevo es la batería psicosocial, que eso sí nos toca pagar, bueno, le toca a la estación de servicio pagar una psicóloga, obviamente con especialización organizacional, para que haga la batería exactamente cuáles son los riesgos que tienen ellos en esos cargos de trabajo, dependiendo de los sitios y las condiciones que tiene la estación de servicio. Es lo único nuevo que tendríamos que tener con el cumplimiento de esta norma, que yo creo que desde que iniciamos con este canopy estamos viendo cada nada, teniendo en cuenta, tenemos que tener el permiso de las horas extras de las estaciones de servicio. Yo creo que cuando yo lo ha recargado todas las veces que ha tenido la oportunidad. Y hoy, el día de ayer, ya salió la resolución, o sea, no, eso viene de hace tiempo. Esta resolución no fue del día de ayer, esto lo tenemos desde hace tiempo y no que no estaba normatizado, y entonces de pronto no cumplíamos con esto. Aquí tenemos muchas ventajas, porque por lo menos uno dice, no es que la estación paga las horas extras, sí las paga, pero no tiene el permiso. Exacto. Entonces, paguémosle y tengamos el permiso. No es nada más lo que teníamos que hacer, y ya salió ya la batería, ya salió la resolución el día de ayer. Ok, gracias Luzmila por el aporte. Juan, ¿algo más para agregar? De esa resolución que hace referencia a la ingeniera Luzmila, sí, efectivamente ahí lo que están diciendo es que para algunas resoluciones que no tengan un término estipulado para trabajar en horas extras, tienen 6 meses a partir de la vigencia de esta resolución para actualizar ese permiso. Es decir, tienen que escribirle al ministerio y decir, mire, yo tengo una resolución de horas extras, entonces indíqueme qué documentos o qué requisitos necesito para actualizar ese permiso. Y algo importante, lo que estaba diciendo Luzmila, y que lo he dicho en estas charlas varias, mire, dice el artículo 2 de esa resolución: superado el término establecido en el presente acto, las autorizaciones que no hayan sido objeto de actualizar perderán vigencia. Y mire lo que dice el último inciso: el desarrollar trabajo suplementario sin contar con autorización expresa del ministerio
será sancionado de conformidad con las disposiciones legales. Es O sea que permiso sí o sí. Sí, es la resolución 3031 del 30 de agosto de 2023. Muy fresquita de ayer. De ayer. Pero Entonces, claramente tiene que ser así. Doctor Juan, déjeme invitarlos a todos los participantes. La próxima semana, el miércoles, tenemos Canopy en vivo. Un tema muy interesante con una especialista de los temas de competencia y demás. Procedimientos sancionatorios en las estaciones de servicio. Un tema de mucha importancia que conocerlo nos puede evitar sanciones y pagar multas y demás. Con ella, con la doctora Laura Cleves de la Universidad Externado de Colombia, vamos a tener también 2 sesiones de este estilo, pregunta-respuesta sobre esos temas sancionatorios, pero quiero que participen y se registren en canopyenvivo.com. Próximo miércoles 6 de septiembre a las 9 de la mañana, procedimientos sancionatorios en las estaciones de servicio. Doctor Juan, no me queda sino agradecerle inmensamente su tiempo. Literalmente, el tiempo de todos es oro, pero el de doctor Juan es en quilates, ¿no? En quilates de oro. Muchísimas gracias de verdad por su generosidad, por su tiempo de estas 2 sesiones tan importantes. Nos hemos dado cuenta que hay temas y temas y temas alrededor del mundo laboral en las estaciones de servicio que sería casi imposible abarcarlos en 24 horas si nos dedicáramos exclusivamente a eso. Así que muchísimas gracias a todos los participantes, a las estaciones que estuvieron presentes. Gracias por su juicio, por su dedicación, por mantener apagado el micrófono, muy juiciosos. Las respuestas se oyeron claramente. Quiero decirles que abrimos un espacio en fondosolticom.com, ahí en la sección de capacitación arriba, que se llama Charlas Meet. Ahí van a tener la grabación de estas charlas. Estas charlas van a estar ahí grabadas. Usted la puede consultar cuando quiera, la charla de consultas laborales 1 o consultas laborales 2, va a estar con la fecha de realización, por si usted quiere repasar algún concepto, puede entrar ahí, y lo mismo sucede con las charlas de Canopy, también están colgadas ahí en fondosoldicom.com, usted entra y las busca y las puede apreciar y manejarlas en su debido tiempo. Así que muchísimas gracias, muy amables por estar ahí pendientes. Únase al canal de WhatsApp para estar al tanto de las novedades del Fondo Soldicom. Muchísimas gracias, doctor Juan, muy amable. No, Mauricio, enteramente agradecido por la invitación. Me voy con una enorme satisfacción. Sé que muchas de las estaciones quedaron más preocupadas de lo que estaban, pero ese es el ejercicio, de saber en qué estamos fallando, de poder corregir nosotros de manera autónoma, sin tener que estar obligados a pagar sanciones ni vernos inmersos en un proceso. Es supremamente harto estar uno en un proceso requerido por una autoridad. Entonces yo creo que estos espacios son propicios para eso. Felicitar al Fondo Soldicom, a CONCE como administrador del fondo por esta labor que se está haciendo. Yo pues he tenido ya la oportunidad de dictarle capacitaciones al fondo desde que se reactivó en el año 2014 y ahora con la administración de CONCE veo que este tipo de actividades le sirven mucho a las estaciones. De antemano felicitarlos a usted, Mauricio, por la disposición, por la paciencia, por toda la colaboración que recibí de su parte, y un agradecimiento a todas las estaciones de servicio, como dice Mauricio, por la disciplina, por el interés, y espero, Mauricio, que esta no sea la última invitación, ¿no? No, por supuesto que no será. Y bueno, nosotros hacemos lo que debemos hacer, lo que consideramos que debemos hacer, y es aprovechar las herramientas que nos brinda la tecnología, la innovación y demás, para llegar a más y más estaciones. Mire, estaciones de San Andrés, estaciones de Putumayo. Qué bueno, sí. De otra manera sería imposible, que hasta muy difícil. Que nos permita unos viáticos ir hasta Putumayo, hasta San Andrés, claro. Pues no nos alcanzaría ni los recursos ni el tiempo. Así que lo que hacemos es optimizar la tecnología para llegar a más y más estaciones. Lo que hacemos con Canopy en vivo, es lo que hacemos con Charlas Meet, ya en este contacto directo con el especialista. Pues gracias, doctor Juan, muy amable. Nos fuimos hasta las 9:53. Mire, Songo Sorongo. Sí, sumando minutos, ¿no? Muy amables a todos por estar ahí, les deseamos un feliz día. Recuerden, mente positiva para manejar sus y prevención, ante todo, prevención jurídica, prevención. Prevención jurídica. Muchísimas gracias, buen día. Chao, buen día chao. Para todos, bendiciones.